Se nos da la función f de x igual a 3 veces 2 elevado a la potencia de x más 1, y se nos pide que determinemos los siguientes valores de función. El primer valor de la función es f de 2 negativos. Para determinar el valor de esta función, sustituimos los dos negativos por x, f de negativo 2 es igual a 3 por 2 elevado a la potencia de negativo 2 más 1. Negativo 2 más 1 es igual a 1 negativo, esto se simplifica a 3 veces 2 elevado a la potencia de 1 negativo. 2 elevados a la potencia de 1 negativo es igual a 1 sobre 2 elevados a la potencia de 1 positivo, o 1 2. Esto se simplifica a 3 veces 1 2, lo que equivale a 3 2. 3 2 como un decimal equivale a 1.5, f de 2 negativos es igual a 1.5. El siguiente valor de la función es f de 1 negativo, por lo que sustituimos 1 negativo por x, f de negativo 1 es igual a 3 veces 2 elevado a la potencia de 1 negativo más 1. Negativo 1 más 1 es igual a 0, esto se simplifica a 3 veces 2 elevado a la potencia de 0. Cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Esto se simplifica a 3 veces 1, que es igual a 3, f de negativo 1 es igual a 3. El siguiente valor de la función es f de 0 y, por lo tanto, sustituimos 0 por x. F de 0 es igual a 3 veces 2 elevado a la potencia de 0 más 1, 0 más 1 es igual a 1. Esto se simplifica a 3 veces 2 elevado a la potencia de 1, o 2 a la primera, que equivale a 3 por 2, que equivale a 6. El siguiente valor de la función es f de 1. Para determinar el valor de la función, sustituimos 1 por x. F de 1 es igual a 3 veces 2 elevado a la potencia de 1 más 1, 1 más 1 es igual a 2. Esto se simplifica a 3 veces 2 elevado a la segunda potencia, o 2 al cuadrado, que es igual a 3 por 4, que es igual a 12, f1 es igual a 12. El último valor de la función es f de 2 y, por lo tanto, sustituimos 2 por x. F de 2 es igual a 3 veces 2 elevado a la potencia de 2 más 1, 2 más 1 es igual a 3, esto se simplifica a 3 veces 2 elevado a la tercera potencia, o 2 en cubos. 2 cubos es igual a 8, esto se simplifica a 3 por 8, lo que equivale a 24. F de 2 es igual a 24. Ahora que tenemos los valores de la función, se nos pide que usemos estos valores de función para representar gráficamente la función f de x. Cada valor de función representa un par ordenado, y cada par ordenado representa un punto en la gráfica de la función. Entonces, ahora usamos estos valores de función, establecemos los pares ordenados correspondientes y luego graficamos los puntos en el gráfico. Entonces el valor de la función f de 2 negativos es igual a 1.5, corresponde al par ordenado negativo 2,1.5. Cada par ordenado tiene la forma de entrada, la salida, o en este caso, x, f de x. F de negativo 1 es igual a 3 corresponde al par ordenado negativo 1,3, f de 0 es igual a 6 corresponde al par ordenado 0,6. F de 1 es igual a 12 corresponde al par ordenado 1,12, y finalmente f de 2 es igual a 24 corresponde al par ordenado 2,24. Y ahora trazaremos estos 5 puntos en el plano de coordenadas y graficaremos la función. Comenzando en el origen, para el par ordenado negativo 2,1.5, nos movemos a la izquierda 2 unidades, y luego hacia arriba 1.5 unidades. Observe cómo el eje vertical se escala en 2, por lo que 1.5 estaría aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado es negativo 1,3, desde el origen, dejó 1 arriba 3. Luego ordenó el par 0,6, desde el origen, solo subimos 6. El siguiente par ordenado es 1,12, desde el origen, la derecha hasta 12. El último par ordenado es 2,24, desde el origen, derecho 2 hasta 24. Antes de graficar la función que pasa por estos 5 puntos, es importante reconocer que 2 elevados a la potencia de x más 1 se acercarán a 0 a medida que x disminuye. Nunca llegará a 0, y tampoco será negativo, lo que significa que el gráfico se acercará al eje horizontal, pero nunca tocará o intersecará el eje horizontal. Y, por lo tanto, el gráfico se verá más o menos así. Ahora que tenemos el gráfico, terminemos dando el dominio y el rango de la función exponencial.
El dominio es el conjunto de todas las entradas posibles, o en este caso, el conjunto de todos los valores de x posibles. Y debido a que x puede ser cualquier número real, para la función exponencial, el dominio será el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. También podemos decir todos los números reales. El rango es el conjunto de todas las salidas posibles, o en este caso, todos los valores de función posibles, que ya discutimos. Observe cómo los valores de función se acercan a cero a la izquierda y aumentar sin límite a la derecha, lo que significa que el rango es el intervalo abierto de 0 a infinito. El rango o las salidas nunca serán 0. Y también nunca será negativo, y de nuevo eso se debe a que 2 elevados a la potencia de x más 1 se acercarán a 0 a medida que x disminuya, pero nunca alcanzarán 0 y nunca serán negativos. Y, por lo tanto, 3 veces 2 elevados a la potencia de x más 1 también estarán en el intervalo abierto de 0 a infinito. Espero que hayas encontrado esto útil.